Sí. Muy bien, pues sí, ya se va añadiendo gente, perfecto. Y bueno, no sé, bueno, vamos a tomar 5 minutos más para ver que se incorporan los últimos y luego ya empezamos, ¿vale? Perfecto. Estamos sin audio. Sin audio, sí. Ah, ahí se metió así. Sí, Ya, mejor. Vamos unos minutos a esperar que, como decía, Yayu-san. Eso soy yo. Sí, sí. Yayu y Yang Hou. Es otro compañero chino. Y vi una chica china también. Sí, habían varias, pero a ver si, no sé si el tema hoy que se toca su línea de investigación. Ah, claro. Y si toca para participar, no estoy muy seguro. Nosotros tenemos que estar. De hecho, mi línea, yo estoy estudiando relaciones Chile-China. Sí. Me acuerdo a usted, sí, que antes ha introducido su... La presentación, sí. Sí, y a ver. No, estoy interesado, o sea, estoy todavía con el gobierno de Pinochet. Sí. Y cómo el tema por qué China y Chile rompen relaciones después del golpe de Estado. Sí. Eso es pragmatismo puro. Sí. Eso es muy interesante. A ver, después de la reunión, igualmente nos podemos hablar. Eso, ahora nos vamos a tener que ir con Francisco tipo 6, sí. Pero quería dejarte mi contacto para... Ah, sí, claro. Sí, claro. Es que un poco para entender a China. Sí. Y tú para entender a China. Y lo que pasa, porque lo que estudio es sobre China y España en 1990, después 1990 hasta 1920. Ya, sí. 30 años. ¿Cuál es tu número? ¿Eso es el número? Ah, vale. Usted me espera un momentito porque me confundo. De hecho, mi WhatsApp, por ejemplo, es otro número. Eso es mi número de teléfono, pero no de España, pero no es de WhatsApp. Si nos hablamos de WhatsApp, hay que ser otro. Es que tengo dos teléfonos. Huawei, ¿no es cierto? ¿O sea, Huawei? No. ¡Oh! ¡Sacrilegio! Es otro fenómeno interesante para los chinos. De hecho, hay más chinos que usan 86. Sí. 187. Sí. 0873. Es un poco complicado. No. Te voy a poner como Juan Ya. Y luego le escribo mi nombre chino. ZH, como Acedón. Un poco parecido, pero no es la misma. Pero es San. Sí. Te lo veo como Juan San. Sí. Con la ZH. Sí. De hecho, después del golpe de Estado, lo primero que hace Taiwán, Chiang Kai-shek estaba cuando pensó que iba a restablecer relaciones con Pinochet. Sí. Y Pinochet dice, no, vamos a seguir con los chinos de nuevo. Sí, bueno, eso es más efectivo. De hecho, eso queda legislar, especialmente en aspectos de la relación diplomática, pues Taiwán no podría hacer muchas cosas. No, pero estamos hablando de una fecha para el año 73. Los países que reconocían a las dos Chinas, o sea, a Taiwán o China, eran parejos. Sí. Después ya la balanza se inclina, yo creo que ahí ayuda mucho el acercamiento con Nixon. Sí, pero de hecho creo que para la parte de Beijing ellos no quieren que reconozcan los dos, sino solo a No, solamente, claro. Esa cuestión, sí. De hecho tienen un proceso. De hecho, en la primera declaración de Chile-China, el 15 de diciembre del año 70, cuando llega Allende, Hola, ¿hay una ola de frío en Madrid ahora?
no sé si una ola, no sé si la definiría una ola, pero sí hace frío, sí, hace bastante frío. Bueno, diría que ya podemos empezar, son 35, ya hemos dado unos minutos de cortesía, así que nada, daros la bienvenida por esta segunda sesión, ya de forma más híbrida, entre la modalidad virtual que hemos visto en la primera sesión y la modalidad presencial. Y nada, agradecer a quienes se presenten en las dos. Lástima que no podamos estar todos unidos físicamente, que eso sería más bonito. Pues creo que ya nos hemos presentado todos en la sesión anterior. De momento no hay nada nuevo, así que yo daría directamente la palabra a nuestro ponente, que es también miembro de nuestro grupo. Buenas. Bueno, tenemos a la nueva... Pues nos estamos presentando. Ponga. Y quiere decirnos quién es, por qué está allí. Hola, buenas tardes a todos. Siento el retraso, pero el tren es imprevisible. Tengo de trabajar. Bueno, soy Gemma Caro Jiménez y estoy concluyendo mi tesis doctoral en el Departamento de Contemporánea y la dirige el profesor Neira sobre la imagen cultural de España a través de Cervantes. Y bueno, siempre me ha interesado mucho las relaciones internacionales, por eso me apunto siempre. Muy bien. Y muchas gracias. Muy bien, perfecto. Pues ya nos hemos presentado todos. Y bueno, así voy a presentar a nuestro ponente, que también es miembro de la organización, digamos así, José Carlos Arroyo Muñoz, que gracias por participar una vez más en este hilo de seminarios que empieza con el antiguo seminario de Arturo. Y nada, José Carlos nació en Washington en el 64 y reside en Puerto Rico. Posee un doctorado ya en Filosofía y Letras, en Historia de Puerto Rico y el Caribe, otorgado por el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Actualmente es doctorando aquí, con el objetivo de obtener su segundo doctorado en Historia Contemporánea. Es catedrático auxiliar y exdirector del Departamento de Historia de América de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, del Centro Metropolitano. Y es autor de varios libros, como Breve Historia de Puerto Rico, Un pueblo y su tránsito por los imperios de España y Estados Unidos, y bueno, y otros que le invito a presentar él mismo ya que cuando coja la palabra. Así que nada, hoy nos va a hablar de las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos en el siglo XXI, así, historia del presente de gran actualidad. Todo suyo, José Carlos. Buenas tardes. De verdad que es un placer estar con ustedes. Me excuso por la ausencia en la pasada sesión. He estado confrontando unos problemas de salud, pero gracias a Dios ya estamos bien y estamos muy entusiasmados con esta charla de la tarde de hoy. Para mí me hubiese encantado estar en Madrid. Claro, acabo de ver que está muy frío en Madrid, así que quizás fue para mejor, ¿no? Aquí en Puerto Rico estamos muy calientitos, está la temperatura perfecta. Así que, aunque sí envidio, Madrid es preciosa en este tiempo del año, ¿no? Así que es una ciudad encantadora. Quiero enfatizar de nuevo que es un placer estar con ustedes. La charla de hoy va a ser un tema que me imagino que han escuchado algo. Puerto Rico ha estado en las noticias en los últimos años, ya sea por huracanes, los terremotos, y claro, por las relaciones con los Estados Unidos, específicamente sus conflictos con un presidente electo que se llama Donald Trump, que ya fue presidente del 2016 al 2020 y ahora retoma la presidencia en el 2025. Y para nosotros
esto tiene unas implicaciones muy preocupantes y delicadas. Así que no voy a tomar más de su tiempo, vamos a comenzar una presentación que tengo y luego iremos a una ronda de preguntas y comentarios. Vamos aquí a darle compartir. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, ¿pueden ver la presentación? Sí, sí, podemos. Ok. Como pueden ver, hay dos imágenes. Una de ellas es una de las manifestaciones contra Ricardo Rosselló. Y la otra es el Capitolio de Puerto Rico, que esto es donde se reúne la Asamblea Legislativa, lo que sería el Parlamento puertorriqueño. Como pueden ver, hay dos banderas. A la izquierda, la de Estados Unidos, y a la derecha, la de Puerto Rico. Y ya explicaremos por qué. Vamos a ver aquí si puedo. Ok. Estoy tratando de cambiar la imagen. Me da un segundo, por favor, y disculpen. Ok. Bueno, vamos a comenzar porque ¿dónde está ubicado Puerto Rico? Puerto Rico es un país caribeño, es parte del Caribe insular y de las Antillas Hispanas. En términos políticos, Puerto Rico es una colonia estadounidense, o lo que se conoce como un territorio no incorporado, que le pertenece a los Estados Unidos, pero no es parte de dicha nación. Es bien importante. Le pertenece, pero no es parte. Puerto Rico, Islas Vírgenes, Guam, las Islas Marianas del Norte y Samoa estadounidense son los territorios no incorporados de Estados Unidos. Mejor dicho, es el imperio formal. Palau, Islas Marshall y los Estados Federados de Micronesia son países soberanos con un tratado de libre asociación con los Estados Unidos. Puerto Rico tiene una constitución propia, la del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o ELA, la cual se aprobó en el 1952. En el 1953, Estados Unidos le solicitó a las Naciones Unidas que le eximiese de rendir informes sobre el progreso de Puerto Rico como territorio no autónomo. El argumento era que Puerto Rico, bajo el Estado Libre Asociado, había logrado el gobierno propio. En aquel momento, las Naciones Unidas aprobó este pedido con la resolución 748 de 1953. Los detractores del Estado Libre Asociado anunciaron que muy poco había cambiado entre el Estado Libre Asociado y el régimen legal anterior, que era el de la Ley Jones. ¿Por qué? Porque Puerto Rico carece de la soberanía inherente de un país independiente, al igual que también carece de la soberanía que tiene un Estado de la Federación Estadounidense. Estados Unidos tiene poderes plenos sobre Puerto Rico y sus leyes rigen en la isla sin su consulta. Puerto Rico solo tiene un delegado en el Congreso, específicamente en la Cámara de Representantes, que lleva el título de comisionado residente. Esta persona tiene voz en el Pleno del Congreso, pero no tiene voto. Puerto Rico no tiene representación internacional, excepto en el deporte, donde el Comité Olímpico Internacional le ha reconocido ciudadanía propia. Los residentes de Puerto Rico son ciudadanos de Estados Unidos, pero no los cobijan los mismos derechos ni responsabilidades. Por ejemplo, no pagan impuestos federales. En Puerto Rico no se pagan los impuestos federales que se pagan, por ejemplo, en Nueva York.
pero tampoco reciben los mismos beneficios que un residente de uno de los estados de la Unión. Los defensores del ELA han argumentado por años que el Estado Libre Asociado estaba basado en un pacto entre ambos países. Sin embargo, Estados Unidos lleva más de 2 décadas en que cambió su discurso oficial y ya no reclama eso. En documentos del Congreso, del Ejecutivo y de la rama judicial estadounidense se admite que no hubo tal cambio, que Puerto Rico carece de soberanía propia y que está sujeto a los poderes absolutos del Congreso, que incluso le permite discriminar contra ciudadanos estadounidenses por su lugar de residencia, y que tiene poderes absolutos que le brinda la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos. En el 1960, el derecho internacional se hizo más claro sobre el derecho inalienable de los pueblos a su independencia. Igualmente, estableció un lenguaje más preciso en su definición de lo que constituye la descolonización. Entre ellos está la libre asociación. Para que un país se haya descolonizado a través de la asociación, el territorio que se asocia debe tener derecho a determinar su constitución interna sin ninguna injerencia exterior, de conformidad con los debidos procedimientos constitucionales y los deseos libremente expresados por el pueblo. Esto, con el ELA, desde el comienzo, no se ha cumplido ni en teoría ni en la práctica. En estos momentos, el gobierno de Puerto Rico está sujeto a los planes de la Junta de Supervisión Fiscal, que tiene la voz final sobre su presupuesto y tiene el poder para oponerse y revocar leyes que apruebe la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y el gobernador. Los miembros de esta Junta, apoyados por una jueza federal que atiende directamente los casos de la deuda de Puerto Rico, son nombrados por un presidente por el cual los puertorriqueños no votaron y confirmado su nombramiento por un Congreso en el cual Puerto Rico no tiene representación. Su poder es tal que en las vistas del plan de ajuste de la deuda, el 10 de noviembre del 2021, ante la jueza estadounidense Taylor Swain, la Junta advirtió que para no recortar las pensiones de los empleados públicos, ellos podrían anular más de 50 leyes de Puerto Rico e invalidar parte de la Constitución de Puerto Rico. Desde la década del 1960, el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas ha aprobado 39 resoluciones reconociendo el derecho de Puerto Rico a la libre determinación. Sin embargo, no pasan a la acción y solo son eso, resoluciones. El ELA fue hijo de las condiciones de la Guerra Fría. Puerto Rico era un bastión militar, un lugar muy importante para las Fuerzas Armadas estadounidenses, sobre todo para la de más prestigio e influencia, la Marina de Guerra. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Puerto Rico comenzó una transformación extraordinaria y pasó de ser la casa pobre del Caribe, como se le conocía en la década del 20, a ser un ejemplo de modernización y rápido desarrollo industrial. De hecho, Puerto Rico es la economía más avanzada de toda América Latina. Puerto Rico es miembro de un club de países que fueron milagros económicos, y eso incluye España en los 60, por su modernización vertiginosa luego de la Segunda Guerra Mundial. Durante estos años colaboraron con el gobierno de Puerto Rico algunos de los economistas y planificadores más influyentes de Estados Unidos y del mundo, como lo fue el Premio Nobel de Economía, Wassily Leontief, Harvey S. Perloff, planificador y miembro del Comité de los 9 de la Alianza para el Progreso, bajo John F. Kennedy, el afamado John Kenneth Galbraith, y sirvió de modelo para la teoría de la industrialización por invitación, el Premio Nobel de Economía oriundo de Santa Lucía, Sir Arthur Lewis, entre otros.
Puerto Rico fue un laboratorio, definitivamente. Este proyecto de industrialización estuvo acompañado por un plan de fomentar la inmigración de puertorriqueños a los Estados Unidos, donde reside la mayoría de aquellos que nos llamamos puertorriqueños, para controlar el crecimiento de la población. También se barajó con la idea de crear comunidades en República Dominicana, Venezuela, Surinam y sobre todo en Brasil, cosa que no se dio. En esta primera era del ELA, el Partido Popular Democrático ejerció su hegemonía electoral, la cual había comenzado en el 1940 y duró hasta el 1968. El ELA no solamente tuvo críticos externos del Partido Popular Democrático, o PPD, sino también escépticos internos, nativistas, que buscaban un ELA con la máxima autonomía posible y la justicia social. Estos fundaron el partido, pero la organización y su líder máximo, Luis Muñoz Marín, se inclinaron más sobre las ideas de aquellos que creían en la unión permanente con Estados Unidos, bajo el ELA, y el desarrollo económico como su principal base ideológica. Así las cosas, se persiguió el independentismo, tanto por los federales como por el gobierno local. Se le sembró miedo a la independencia en la población, asociándola con la Revolución Cubana y la miseria de un pasado agrario de monocultivo que no estaba muy lejano aún en la memoria de los puertorriqueños. Algunos sectores del independentismo se volcaron al marxismo revolucionario, otros se radicalizaron y tomaron la lucha armada, otros, como el Partido Independentista Puertorriqueño, o PIP, mantuvieron su compromiso con el proceso electoral. Lo que sí, el independentismo pasó de ser la fuerza en ascenso de los 30, a ser la distante segunda fuerza en los 50, a ser por el resto del siglo, hasta ahora, una minoría electoral muy pequeña, pero moralmente importante. El anexionismo, sin embargo, se fue creciendo y para finales de la década de 1960 era la segunda fuerza. Un partido anexionista, nosotros en Puerto Rico le decimos estadista, porque es buscar convertirse en un estado de la Unión, terminó la hegemonía de 28 años del PPD. El Partido Nuevo Progresista, o PNP, trajo consigo nuevas consignas y acercamientos ideológicos a la anexión que cambiaron el panorama electoral, tales como la estadidad jíbara, o podríamos decir la estadidad autóctona, con defensa del idioma y la cultura, y la estadidad es para los pobres. Una fue autoría de Luisa Ferrer y la otra de Carlos Romero Barceló. El modelo económico de modernización no fue del todo efectivo y Puerto Rico, como mencioné anteriormente, y esa clave en la defensa hemisférica de Estados Unidos, fue haciéndose más dependiente en las transferencias de fondos federales. Algunos de estos fondos son derechos adquiridos, como lo es la seguridad social, y los beneficios a los veteranos y a aquellos que sirvieron en las ramas de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Otros, como el programa de asistencia alimentaria, son parte del Estado benefactor de Estados Unidos. La dependencia de estos fondos, debo aclarar, no es solamente de individuos, es también de las instituciones gubernamentales y el sector sin ánimo de lucro. Por ejemplo, tomemos las universidades, a las cuales el doctor Martínez Lillo ha podido asistir aquí en Puerto Rico, ha podido visitar. Las universidades puertorriqueñas, públicas o privadas, subsisten por las becas federales y los préstamos a estudiantes emitidos por el gobierno federal, que son otorgados por criterios de ingreso. Dicho esto, Puerto Rico no cualifica para todos los beneficios del estado de bienestar estadounidense por su condición como territorio o colonia. De ahí la postura del PNP de que la estadidad es para los pobres. Hasta el presente,
el PNP y el PPD se han alternado los turnos en el poder. Muchas veces un partido controla la rama ejecutiva o la rama del gobernador, pero el otro domina el legislativo. Ese fue el caso de las elecciones del 2020. En estas elecciones, el gobernador y la legislatura le pertenecen al PNP, pero el comisionado residente le pertenece al PPD. Las divisiones en Puerto Rico tienden a ser primordialmente sobre temas sobre la relación del estatus o la relación con los Estados Unidos. Sin duda, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático tienen divisiones ideológicas internas. Por ejemplo, hay anexionistas que son muy asimilistas y otros muy defensores de la cultura puertorriqueña. Algunos se identifican con el Partido Republicano, que son los menos, y otros con el Partido Demócrata, que es la mayoría de los puertorriqueños. Cuando hablamos del Partido Republicano y Demócrata, obviamente estamos hablando del los partidos de Estados Unidos. Pero las interpretaciones que hacen los puertorriqueños sobre estos dos partidos pueden ser muy diferentes a las que hace un estadounidense continental. Tomemos un ejemplo. Para el reducido grupo de republicanos en Puerto Rico, tenemos que algunos no dominan el idioma inglés. Y otros, como sucede en la mayoría de ellos, favorece un Estado benefactor dadivoso, cosa que no es la postura del Partido Republicano. Y eso incluye la que es hoy la gobernadora electa y será gobernadora en propiedad en enero del 2025. En el caso de los autonomistas, el debate gira en torno al Estado Libre Asociado. Están los que privilegian la idea de la unión permanente con Estados Unidos bajo el Estado Libre Asociado, concepto que ha sido descartado por el gobierno metropolitano. Estos insisten en desarrollar un Estado Libre Asociado con más autonomía, fuera de la cláusula territorial de la Constitución, pero simultáneamente contrato igual en términos de beneficios con los estados de la Federación. Por el lado contrario, un sector menos influyente y que ha salido, gran parte de ellos se ha salido del Partido Popular Democrático para moverse a un partido que se llama Movimiento Victoria Ciudadana, favorece la libre asociación con los Estados Unidos. O sea, una asociación mediada por un pacto entre países soberanos. Otra diferencia es en términos del énfasis que se le pone al desarrollo económico versus el discurso de justicia social. Los estadolibristas tienden a favorecer el desarrollo económico, mientras que los soberanistas favorecen la justicia social. Los independentistas, como ya mencionamos, también tienen sus diferencias. Algunos son socialdemócratas, algunos pueden ser muy conservadores y otros son marxistas. En estas elecciones pasadas, aunque no se rompió el patrón de dominación bipartidista del PPD-PNP, ese dominio se ha debilitado considerablemente. De hecho, el candidato independentista, que fue un candidato que representó al Partido Independentista y a su vez al Partido Movimiento Victoria Ciudadana de forma informal, porque en Puerto Rico las alianzas políticas no son permitidas por ley, obtuvo el 35,13% de los votos,
comparado con el 39% que obtuvo la gobernadora electa Jennifer González. ¿Por qué? ¿Qué ha causado que se debilite el escenario bipartidista que ha imperado por todas estas décadas? Bueno, primero, el debacle económico. La eliminación de un crédito contributivo que se le daba a los manufactureros estadounidenses para que operaran en Puerto Rico, que se conoce como la sección 936, ha impactado muy negativamente la economía de Puerto Rico. Puerto Rico ha perdido cerca de 100.000 empleos directos y otros 200.000 empleos indirectos. Y estos empleos directos eran de alta tecnología y bien remunerados. Puerto Rico tenía una economía basada en la industria manufacturera, especialmente en la industria farmacéutica. Dicho eso, debo decir que todavía 9 de las 20 principales farmacéuticas del mundo operan en Puerto Rico y se manufacturan 7 de los 15 medicamentos de mayor venta en el mundo. Para solucionar el problema de la deuda pública de Puerto Rico, que es quizás el mayor problema económico que nosotros tenemos, que para mediados del 2015 excedía los 73.000 millones de dólares. Estados Unidos aprobó la ley promesa. ¿Por qué se aprueba esta ley? Pues porque Puerto Rico no tiene el poder, la soberanía para declararse a sí misma en bancarrota y negociar directamente con sus acreedores. Por lo tanto, le impone la Junta de Supervisión Fiscal que para colmo Puerto Rico tiene que pagar por la operación de esa Junta. También ha afectado mucho el problema de la corrupción gubernamental y los problemas de conducta poco ética entre funcionarios públicos. Entre ellos, el más grande fue el de una secretaria de Educación estadounidense que apenas hablaba español, que terminó creando un esquema de robo enorme y que comenzó el mismo primer día en que ya tomó mando. Puerto Rico ha sufrido tanto de la corrupción que ha desmoralizado al pueblo de Puerto Rico y ha creado una desconfianza en el gobierno. Y no es solamente una desconfianza del pueblo, también del gobierno federal. Esto, por ejemplo, fue una de las razones por la cual se retrasaron la transferencia de fondos y desembolso de los seguros federales que estaban destinados a Puerto Rico luego del huracán María. Y esto incluye el sistema de energía eléctrica, el cual se encuentra en situaciones precarias. En Puerto Rico hay apagones todo el tiempo. Estaba escuchando hace poco en internet a un comediante venezolano que decía que en uno de sus chistes, ¿no?, que los latinoamericanos debatían entre sí quién tenía más apagones, ¿verdad? Y entonces los cubanos decían: aquí se va la luz todos los días, los venezolanos por el otro lado, los dominicanos. Y entonces él decía: bueno, y está el caso de Puerto Rico, que tiene un pie en ambos mundos, ¿no? Tiene la moneda estadounidense, pero como quiera se le va la luz todos los días. Esto ha llevado a que los puertorriqueños tengan que hacer inversiones privadas enormes para tener plantas de energía en sus casas. Yo vivo en un edificio de 20 pisos
y hemos tenido que comprar una planta para asegurarnos que no tengamos estos apagones semanales, que a veces son generales. Otras dicen, una de las preguntas que nos planteamos aquí en Puerto Rico es si el bipartidismo realmente ha finalizado luego de estas elecciones. Hay algunas señales, por ejemplo, lo que fue el verano del 2019. ¿Qué fue el verano del 2019? Bueno, el verano del 2019 fue una serie de manifestaciones que se dieron en Puerto Rico en las primeras semanas de julio del 2019. Y resulta que sale a la luz un documento, un chat de Telegram del gobernador, en aquel momento Ricardo Rosselló, con varios miembros de su gabinete y contratistas del gobierno. El chat tenía nada más y nada menos que 889 páginas y conmocionó a Puerto Rico. Los puertorriqueños, en vez de ver un hombre de Estado retratado en ese chat, vieron un ser muy maduro, corrupto, maquiavélico, sexista y sobre todo insensible ante las víctimas del dolor del huracán María. Él insistía en que en Puerto Rico solamente murieron 64 personas, pero estudios de CNN, la Universidad de Harvard y la Universidad de George Washington apuntan a que sobrepasaron los 2.000 y pudieron llegar a más de 3.000 muertos. De hecho, los desaparecidos oficialmente rondan en más de 200. Creo que son 212 para ser exacto. Y claro, la famosa cita de él, que decía en el chat: cogemos de pendejo hasta los muertos. Y cito a Ricardo Rosselló. Esto desató una furia en los puertorriqueños como pocas vistas antes o después. Y Ricardo Rosselló se convirtió en el único gobernador puertorriqueño que ha renunciado a su cargo. Aquí les muestro unas imágenes de lo que nos dejó el huracán María, que para muchos puertorriqueños significó un año sin electricidad. En la región de la cual yo soy oriundo, que es el este de la isla, algunos municipios, como el de Naguabo, donde vivía parte de mi familia, tuvieron 6 meses, 7 meses sin luz. Otros, como Yabucoa, de donde es la mayor parte de mi familia, estuvieron un año completo sin luz. En San Juan hubo sectores que también pasaron 6 meses sin luz. Y claro, la reacción de Trump, que llegó a Puerto Rico a tirarnos papel toalla para que secáramos la humedad que había dejado la tormenta. Y si ven al lado, hay un titular de Vanity Fair donde dice que Trump quería cambiar al sucio Puerto Rico por Greenland, por Groenlandia. Esto lo abordaremos más adelante porque la asociación, cómo asocia MAGA a Puerto Rico con suciedad, pues, y con basura, no es un fenómeno nuevo. Aquí les muestro unas fotos de las manifestaciones del 2019. Puerto Rico solamente tiene 3.2 millones de habitantes en la isla. La mayoría de los puertorriqueños viven fuera de la isla. Se estima que una de las manifestaciones pudo tener cerca de 1 millón de personas en la calle. Así que eso es mucho para una población tan pequeña. Y esta imagen, que es una de mis imágenes favoritas del evento,
bajo plena manifestación, cae un aguacero y los jóvenes puertorriqueños se manifestaban con beneplácito y lo veían como una bendición. Y claro, la bendición más grande fue que se fue Ricardo Rosselló. Y disculpen que no sea imparcial en esto, yo estuve en esas manifestaciones. Desde la década de 1990, y disculpen, tengo la garganta un poco seca, desde la década de 1960 se han presentado numerosos proyectos en el Congreso de Estados Unidos, además de diversos informes emitidos por la Casa Blanca para solucionar el problema del estatus en Puerto Rico y llevar a Puerto Rico hacia la descolonización. De hecho, se han realizado 6 plebiscitos del 90 para acá, pero Washington no ha asumido el compromiso de tomar acción sobre esto. ¿Por qué ha fracasado la descolonización? Pues vamos a entrar un poco en esto. Pero antes veamos qué ha sucedido en los últimos años con este tema. Estados Unidos ha cambiado su postura y ya no dice que Lela es un estatus especial o autónomo, sino un territorio no incorporado, o sea, una colonia. El caso que le dio el golpe mortal a Lela fue un caso que se llevó en la Corte Suprema de los Estados Unidos, que se conoce como el caso Sánchez Valle, o Commonwealth of Puerto Rico versus Sánchez Valle. Y básicamente lo que dice esa decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos es que Puerto Rico no goza de soberanía y que no hubo cambios en el 52 cuando se aprobó el ELA. Gran parte del problema de por qué Puerto Rico no se ha descolonizado es culpa del Partido Popular Democrático, porque ellos insisten en que el Estado Libre Asociado es un paso hacia la descolonización per se, y que lo que hay que hacer es afinarlo y darle poderes propios de países soberanos, pero a su vez con los privilegios de un Estado de la Unión. Y esto no cumple con los parámetros constitucionales de los Estados Unidos. También existe una gran resistencia, especialmente por el Partido Republicano, de admitir en la Federación a un Estado hispano y con graves problemas económicos. Esto ha llevado a que Puerto Rico esté en un constante ciclo de consultas inconsecuentes. La última fue precisamente paralela con las elecciones generales. En las elecciones, hablemos un poquito de las elecciones y con esto terminamos el tema. Las elecciones del 2020 tuvo una participación muy débil. Solamente el 52,84% de los votantes asistieron a las elecciones. En ese momento salió triunfante el Partido Nuevo Progresista con Pedro Pierluisi, que es el gobernador actual, y Jennifer González Colón como comisionada residente, y el Partido Popular Democrático controlaba la legislatura. En las elecciones del 2024, que fueron este pasado noviembre, el mes pasado, Jennifer González salió electa gobernadora y Pablo José Hernández Rivera salió electo como comisionado residente. Pablo José es defensor del ELA tal cual y es nieto de un importante político ideólogo del Estado Libre Asociado, Rafael Hernández Colón, que fue gobernador por 12 años en Puerto Rico. Vamos entonces a la elección de Trump. En las elecciones de Estados Unidos, como ustedes saben, salió electo Donald Trump
Donald Trump no goza de mucha popularidad en Puerto Rico. Además del plebiscito y de las elecciones generales, se dio una elección presidencial simbólica. Trump solo obtuvo el 26,5% de los votos, comparado con Kamala Harris, que sacó el 73,5% de los votos. Trump tampoco guarda mucha simpatía por Puerto Rico. De hecho, él nos dejó a la deriva luego del huracán María. Y su justificación, ¿verdad? Y su indiferencia, que duró días, si no semanas, fue que estábamos lejos de Estados Unidos. Y dijo, esta es una isla en medio de un océano. Y es un océano grande, es un océano muy grande. También intentó intercambiarnos por Groenlandia con Dinamarca. Esto lo reportó The Hill, sugiriendo que Estados Unidos podía desviar los fondos que se le enviaban a Puerto Rico para comprar Groenlandia, o incluso que se considerara un intercambio entre las islas. En su campaña electoral, el comediante Tony Hinchcliffe dijo que hay una isla flotante de basura en medio del océano en este momento. Creo que se llama Puerto Rico. Irónicamente, salía para Puerto Rico la semana luego de hacer esta declaración a vacacionar, cosa que canceló. Trump no se expresó al respecto. En noviembre del 24, junto a las elecciones simbólicas presidenciales, se dio también un plebiscito, como mencioné anteriormente. La estadidad o la anexión salió triunfante con un 56,87% de los votos. La independencia salió segunda con 30,84% y la soberanía en libre asociación tercero con 12,29%. O sea, un Puerto Rico soberano obtuvo más del 42% de los votos. Y dadas las circunstancias económicas y la relación con Puerto Rico, de Puerto Rico con los Estados Unidos, eso es un logro para aquellos que favorecen la independencia. Uno de los problemas que enfrentan los anexionistas, a pesar de tener una mayoría sustancial, es que MAGA y el Partido Republicano se oponen a la anexión de Puerto Rico. En estas elecciones pasadas, removieron el apoyo de la anexión de la plataforma del partido, algo que estuvo presente oficialmente desde 1972. Y líderes republicanos en el Senado, como lo es su líder máximo allí, el congresista Mitch McConnell, ha declarado que no se admitirán nuevos estados a la Unión. La situación actual de Puerto Rico, en términos económicos, también es frágil. Bajo la administración de Joe Biden mejoró un poco, dado que se asignaron cerca de, especialmente por lo que se llama FEMA, que es un seguro que pagan los estados y territorios en casos de emergencia, se le asignó a Puerto Rico unos 52 mil millones de dólares en ayuda. Y esto es mucho. Sin embargo, estos fondos no alcanzan los 91 mil millones de dólares en daños ocasionados por el huracán María, sin contar los de los terremotos. Aún así, Puerto Rico continúa con problemas de infraestructura eléctrica y la economía sigue siendo débil. De hecho, el Fondo Monetario Internacional hizo una proyección hace apenas un mes y medio atrás, diciendo que para este fin de año esperan que Puerto Rico
sea, junto con Haití, las dos economías de peor crecimiento en la región. Claro, esto es relativo, porque Puerto Rico sigue siendo la economía más avanzada de la región de Centroamérica y el Caribe, pero su crecimiento es muy, muy débil. Y ya pronto expiran los fondos federales asignados para la emergencia. Una de las estrategias que utilizó o que designó la administración de Donald Trump fue utilizar a Puerto Rico como un lugar importante para llevar a cabo un plan de retomar la producción de productos estratégicos manufacturados en China. Esta estrategia fue adoptada por la administración de Joe Biden, pero se ha quedado básicamente en retórica. No ha pasado nada. Incluso bajo Biden se comenzó a transferir la producción de semiconductores, o como se le conoce en inglés, microchips, de Asia a los Estados Unidos. Luego se expandió la operación hacia el Caribe. Y esto ha incluido, o sea, y comenzará pronto, en Costa Rica y la República Dominicana, dejando fuera a Puerto Rico. De hecho, en una visita que hiciese el expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, a Puerto Rico, él expresó que habían conversaciones de República Dominicana con Estados Unidos para llevar esas operaciones a la República Dominicana. La pregunta que nos hacemos en Puerto Rico en este momento es una compuesta. ¿Qué traerá Donald Trump para Puerto Rico? Y claro, ¿cuándo llegará la descolonización? Y cierro con estas palabras que cierran también mi libro, Breve Historia de Puerto Rico. A Puerto Rico la respuesta nunca le han venido fácil con sus metrópolis. Esperamos no llegar al final del siglo XXI en el mismo compás de espera. Muchas gracias. Muchas gracias, José Carlos, además por haberte centrado en los 45 minutos, sabiendo que, bueno, hemos empezado unos minutos tarde. Así que muchas gracias y muy interesante su ponencia. Y pasaría directamente a las intervenciones. En eso recordaría que cada intervención es bienvenida, pero serían obligatorias las... Vale. Vale. Y que serían obligatorias las preguntas o intervenciones para los estudiantes de SID que están conectados virtualmente. Bueno, pero si alguien de aquí, no del SID, quiere hacer alguna intervención, más que bienvenido. Así que, ¿quién quiere preguntar algo? Sí, Adianés Páez. Adianés. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, agradecerle al doctor José Carlos por su intervención. Usted sabe que compartimos muchas cosas en común, ya lo habíamos hablado, no solamente el Caribe, la imagen de las dos alas del mismo pájaro de Puerto Rico y Cuba, la bandera parecida, los huracanes, los apagones, que estamos en primer puesto porque ya en Cuba son cada 3 días. Y sí. Bueno, más allá de todas estas cosas, quería preguntarle, usted comentaba sobre el plebiscito que se había realizado en 2024, donde un % de 56.87 propone la anexión a los Estados Unidos. Me imagino sobre todo que por el factor económico
de beneficiarse, de formar parte de ser un estado más de los Estados Unidos. No sé si usted tenga información de hasta qué punto la juventud puertorriqueña tenga estas ideas de anexión, o si la juventud opta por la migración, por emigrar, si tiene algún dato al respecto. ¿Quiénes son los que, por generación, quiénes son los que más deseos de independencia tienen? ¿Quiénes son los que más abogan por la anexión o por emigrar? No sé si tenga alguna información, por curiosidad. Bueno, no tengo los datos, pero sí puedo decir que en estos momentos yo diría que la mayoría de los puertorriqueños en general favorecen la anexión. Los jóvenes particularmente tienen una inclinación más hacia la independencia. Ese número de 42% de la... bueno, vamos a ponerlo de esta manera. Los votos que se le dieron a Juan Dalmau, que fue el candidato por el Partido Independentista, y candidato por la Alianza, como se conoce aquí, fueron más. Y de hecho, el día que fui a votar, y esto ya es más anecdótico, me sorprendió la cantidad de jóvenes que se lanzaron a votar, y todos con sus banderitas del movimiento de la Alianza o del PIB, y me dice a ojo, ¿verdad?, que los jóvenes se inclinan en esa dirección. Pero la realidad es que tampoco aparecía en esa papeleta el Estado Libre Asociado como existe hoy. Y si hubiese aparecido en la papeleta ese Estado Libre Asociado como lo conocemos hoy, hubiese ganado. Porque la mayoría de los puertorriqueños le temen a la anexión por razones culturales. No tengo que decirles que, por ejemplo, en la música popular, Puerto Rico siempre ha tenido muchos representantes, y esto es algo que nos une con República Dominicana y con Cuba. Esto que se le conoce como salsa, en realidad es música cubana, que fue adaptada por puertorriqueños en la ciudad de Nueva York, fue modificada. Ahora el reggaetón, ¿verdad?, que tanta fama le ha traído a los artistas puertorriqueños, es un género jamaiquino. Así que Puerto Rico está ligado al Caribe culturalmente, y aunque tenemos unos lazos con los Estados Unidos económicos fuertes, muy muy fuertes, no podemos decir que somos culturalmente estadounidenses. Somos latinoamericanos, la mayoría lo somos. Incluso esos puertorriqueños que viven en Estados Unidos, que son la mayoría de los puertorriqueños, muchos de ellos no hablan español o lo hablan muy mal, se identifican como puertorriqueños. Y esto es importante, porque cuando tenemos figuras como Willy Colón, por ejemplo, que para la salsa ha sido quizás el arreglista más importante que ha tenido la música tropical, Willy es de Nueva York, Marc Anthony es de Nueva York, Jennifer López es de Nueva York. Pero Marc Anthony acostumbra en sus conciertos, y no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de verlo en vivo, de arroparse con la bandera puertorriqueña. Él no se arropa con la bandera estadounidense. Así que ese sentimiento patrio es fuerte. Incluso voy a traer
un tema que no está en la presentación, pero que me imagino que algunos de ustedes habrán escuchado. Y es que en las últimas vistas de las Naciones Unidas sobre el caso de Puerto Rico, que de hecho puse que eran 39, pero en realidad son 40 ya las resoluciones, llegó una delegación de un grupo que aboga por la reunificación de Puerto Rico con España. ¿Quiénes son estas personas? Miren, yo conozco 2 o 3. No, son una minoría bien pequeña en Puerto Rico. Tengo que decirlo. Pero los pocos que conozco son o estadolibristas o ex-anexionistas que se han desilusionado con Estados Unidos. Mayormente. Gente que ha llegado a la conclusión de que esto no se va a solucionar bajo Estados Unidos y que lo mejor es regresar a España, porque en el momento en que Estados Unidos toma Puerto Rico tenía una constitución recién estrenada que le había otorgado a España, que le daba poderes que hoy en día soñamos con ellos, pero que no tenemos. Y la idea es volver otra vez a la Carta Autonómica. Es una minoría muy pequeña, pero no me sorprendería si creciese en un futuro. De hecho, un académico español, Rafael Maldonado de Guevara, llevó a un congreso en España, un congreso académico, la idea de otorgarle a los puertorriqueños la ciudadanía española. Y déjenme decirle que de la misma manera que captó la imaginación de ciertos medios en España, también los captó acá. Y para mi sorpresa, personas que yo pensaban que jamás y nunca estarían a favor de una cosa como esta, me expresaban: oye, si esto se da, yo me apunto. Así que Puerto Rico, de verdad, la indefinición no solamente afecta el aspecto económico, sino también la sociedad puertorriqueña y la cultura. Y Diana, es un placer verte de nuevo, ¿sabes? Y de verdad, los vínculos entre Puerto Rico, Cuba y República Dominicana son bien fuertes, son históricos. Así que... Y además, el honor de tener el mismo tutor, ¿no? Sí, tenemos el mismo tutor, gran amigo, gran amigo. Sí. Muchísimas gracias, José Carlos, un placer. Matías, ¿verdad? Bueno, sí, pero antes de Matías teníamos a nuestro compañero Francisco, sí, y luego tenemos a Matías, a Camila, a Jaime y a Rubén. Y no sé si habrá alguien más, pero de momento somos eso. Gracias, profesor. Una pregunta muy breve. Primero, las manifestaciones que hubo en julio 2019 fueron en general pacíficas. Esas manifestaciones, recuerdo, por lo menos en la prensa que lo vimos en Chile, fueron pacíficas, en términos generales. Y la segunda pregunta, si son los expatriados, el número aproximado de puertorriqueños o boricuas expatriados, ¿cuántos serían más o menos? Somos cerca de 5 millones los que viven en Estados Unidos. Entre ellos mi hermana, mi madre, la mayoría de mis primos. Somos una nación dividida. Sobre las manifestaciones, fueron mayormente pacíficas. No puedo decir que no hubo Sumolatov aquí y allá, pero fueron mayormente pacíficas. Y de hecho, yo creo que lo que ha sucedido
¿verdad?, desde el 2019 para acá, en términos de manifestaciones alrededor del mundo, debe ser estudiado con un poquito más de detenimiento, ¿verdad? Y claro, incluir lo que pasó en Puerto Rico en ese momento. Para la diáspora puertorriqueña es bien interesante porque la señora Páez mencionó algo que yo no, ¿verdad? Ella me preguntó cuál es el porcentaje de jóvenes que favorecen la anexión o la estadidad, como le llamamos aquí, y cuántos simplemente no optan por votar con los pies, ¿no? Tomando un avión y mudándose al estado de Florida o Atlanta o a Nueva York o Chicago, uno de los centros, algunos de los centros con población alta de puertorriqueños. Mira, yo no sé cuántos exactamente favorecen, de esos que han emigrado, favorecen la anexión. Pero sí tengo que decir que algunos de los militantes más acérrimos a la independencia han sido puertorriqueños que residen en Estados Unidos. Incluso de los grupos terroristas, o sea, los grupos que optaron por la lucha armada, algunos de ellos estaban ubicados en Estados Unidos, entre ellos los Young Lords y las Fuerzas Armadas de la Liberación Nacional, la FALAN. Eran jóvenes, lo que llamamos neorricans o newyorricans, algo muy interesante, porque uno pensaría que si están allá y con estándares de vida más altos que aquí en la isla, favorecerían la anexión. Y curiosamente, ese no ha sido el caso. Incluso Alexandria Ocasio-Cortez, que se vislumbra como una de las futuras estrellas del Partido Demócrata, incluso hay quienes dicen que podría ser candidata a la presidencia en las próximas elecciones, ella originalmente favorecía la anexión cuando entró al Congreso, pero ha dado un reversazo y ahora no estamos claros qué favorece, pero no es la anexión, y me sospecho que se inclina más hacia algún arreglo soberano. Y de nuevo, ahí tenemos otra puertorriqueña que reclama su puertorriqueñidad, pero no nació aquí, ni vive aquí. El caso mío va por esa línea. O sea, yo nací en Washington, D.C., me crié en Chicago, llegué aquí en mi adolescencia y me considero puertorriqueño porque siempre lo he sido. O sea, yo no puedo decir que hubo una etapa de mi vida en que yo me consideraba estadounidense. Y vengo de una familia que tiene ideas mixtas, ¿no? Tenemos anexionistas, tenemos estadolibristas, tenemos soberanistas y tenemos independentistas. Así que no puedo decir que es por influencia familiar. Gracias. Ok, muchas gracias. Ahora, Matías. Bueno, muchas gracias. Primero, agradecerle por la presentación, la verdad que fue sumamente claro e interesante. Yo lo que le quería preguntar es, bueno, algunas cosas de las que fue diciendo recién, también, ¿no?, sobre las juventudes y sus expresiones, sobre todo en la movilización, en la participación política en el espacio público, podríamos decir, y la masividad de esas movilizaciones. Y lo que me preguntaba es si más allá de los partidos políticos tradicionales, de la alternancia, esto que comentaba anteriormente, de la alternancia del poder, si se ha canalizado, o sea, si estas juventudes o estas manifestaciones, no sé, estos sectores de la sociedad civil han canalizado sus propuestas políticas, por más diversas que sean, en partidos. O sea, se ha formado algo
que se presente institucionalmente como un proyecto alternativo a los partidos tradicionales en Puerto Rico o no? Sí, sí. El movimiento Victoria Ciudadana es un partido mayormente de jóvenes. Les tengo que decir que mayormente son jóvenes. O sea, su fundadora, que ya no está en la política activa, ¿no? Es ahora una comentarista política, Alexandra Lúgaro, no llega a los 40 años. La mayoría de los candidatos que presentaron para correr a puestos legislativos, exceptuando uno o dos casos, la mayoría son menores de 35 años. Y definitivamente es una alianza, y digo alianza, ¿verdad?, fuera de la alianza del PIB, del Partido Independentista Puertorriqueño, es una coalición de progresistas, porque dentro del movimiento Victoria Ciudadana hay anexionistas, hay soberanistas y hay independentistas. Lo que los une es que son progresistas. Ahora, como pasa me imagino que en gran parte del mundo occidental, también hay una atracción hacia la derecha, ¿verdad? Aquí de nuevo tengo que irme por la parte anecdótica, no tengo datos, pero sí he visto entre mis estudiantes, especialmente los varones, una gran admiración por Bukele, una gran admiración por Milei, aunque no necesariamente por Trump. Qué curioso. Pero tenemos una líder joven, también digo que es joven porque es menor de 40 años, que es, su nombre es Elizabeth Torres, que es muy cercana al movimiento de Milei. Y de hecho, es muy cercana también a los Trump. Ella no salió electa, pero es interesante porque en Puerto Rico se dan las mismas tendencias que ven en América Latina. Es una mezcla, ¿no?, de la influencia estadounidense y la latinoamericana. ¿Les respondí la pregunta, Martín? Sí, muchas gracias. Ok, perfecto. Está Camila. Hola, buenas. ¿Me escucha bien? Hola, Camila. ¿Sí me escucha bien? Sí, le escucho perfectamente. Bien, gracias. Primeramente, parabenizar por la presentación, me ha gustado mucho y me despierta un montón de curiosidad porque yo soy brasileña. Sí, la presencia de Estados Unidos se da de forma muy distante con Brasil y aún tenemos una influencia muy grande de las dictaduras para acá, pero nosotros no tenemos la libertad incluso de decir cosas de Estados Unidos y tal. Me imagino cómo va a ser un país independiente directamente de Estados Unidos. Y lo que me trae la curiosidad es que este año estaba acompañando y visto que un chico puertorriqueño ha votado en las elecciones para Kamala Trump. Y un chico me ha dicho que a pesar de tener el derecho del voto en esas elecciones en Puerto Rico, no tenía una eficacia del voto, o sea, el voto necesariamente no sería considerado. Y mi pregunta va en ese sentido, o sea, ¿cómo esas elecciones influencian en los debates de independencia o no independencia de Estados Unidos y Puerto Rico? ¿Cómo la juventud lo ve eso? Ok, déjeme ver si lo entendí claro, porque se distorsionó un poco el sonido. Yo lo empecé escuchando muy claro, pero déjeme ver si la tengo claro. Vale. ¿Cómo se relaciona? Usted quiere saber cómo se relaciona los resultados del plebiscito, ¿verdad?, con la política de Trump para Puerto Rico.
También, pero también hablo de las elecciones, porque yo no sabía que Puerto Rico podría votar para las elecciones de Estados Unidos. Y me parece, me hace una corrección, no sé si son todas las partes de Puerto Rico o una cuestión, que ese año tuvo el derecho de voto, pero no iba a contar, era algo simbólico. Exacto, era simbólico. Exacto. Miren, con Trump uno nunca sabe. Yo me sospecho que Trump no debe estar muy contento con el hecho de que simbólicamente sacó menos de 27% de los votos aquí. Creo que también refuerza la teoría de los republicanos de que si Puerto Rico alguna vez es un estado, que esta es una de las razones por las cuales ellos están muy reacios a aceptar a Puerto Rico como estado, además de las culturales, es que Puerto Rico es predominantemente demócrata. Y aunque la gobernadora electa es republicana, ella misma no respaldó a Trump. Así que cuán feliz debe estar él con nosotros, yo creo que muy poco, honestamente, muy poco. Y claro, él lo intentó en 2 ocasiones de intercambiar con Dinamarca a Groenlandia por Puerto Rico. Y yo no sé si ustedes están siguiendo la situación de Groenlandia, pero Groenlandia está muy cerca de la independencia. Incluso abrieron un nuevo aeropuerto internacional, que sorpresa, tiene vuelos directos ahora a Canadá y a Estados Unidos. Groenlandia tiene tierras raras, tiene esos minerales que Estados Unidos ahora mismo no tiene, y que China lo ha amenazado con recortarle el suministro de esos minerales, y son cruciales para el desarrollo de los microprocesadores y otros instrumentos electrónicos. Así que, ¿cuál puede ser el plan de Trump? No sé, pero sí les puedo decir que parte del peligro para los puertorriqueños es que el Congreso de Estados Unidos tiene poderes plenos sobre Puerto Rico y se puede deshacer del territorio sin tener que consultar con los puertorriqueños. Y una cosa es llegar a la soberanía, sea independiente o sea por asociación, con un proceso de negociación, y otra cosa es, como decimos aquí, a los sucusumucos, la expresión caribeña, sin ningún tipo de preparación, y que nos lancen fuera de la Unión sin ningún tipo de arreglo y compensación por los años que nos utilizaron como bastión militar. Yo no tengo forma de expresar el precio que los puertorriqueños han pagado, porque contrario a la percepción popular de que los puertorriqueños viven de los Estados Unidos, eso no es cierto. Estados Unidos saca más dinero de Puerto Rico que lo que envía, y encima de eso los puertorriqueños han servido desproporcionalmente en las Fuerzas Armadas estadounidenses y han servido en las guerras de Estados Unidos como soldados de manera desproporcional.
Creo que solamente la Samoa Americana tiene como grupo étnico más representantes per cápita en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Que de hecho, y Estados Unidos nunca le ha concedido la ciudadanía americana a los de Samoa Americana. O sea, esto es lo que llamó un líder anexionista, Carlos Romero Barceló, el impuesto de sangre. O sea, tú no me has cobrado un impuesto por todos estos años por monetario, pero me lo has cobrado reclutando y en ocasiones hasta la década del 70 obligando a puertorriqueños a ir a la guerra. Mi padre sirvió en la guerra, mi tío abuelo sirvió en la guerra de Corea, mi bisabuelo estuvo en la Primera Guerra Mundial. O sea, en mi familia hemos tenido representación en todas las guerras de Estados Unidos. Y eso yo no puedo decir que mi familia es atípica. Es la norma. Así que esto de soltarnos sin ningún tipo de arreglo no puede ser tampoco. Y es un peligro que nos corremos pronto. Gracias, Camila. Ok, muchas gracias. Muy interesante este tema de la participación de soldados en las guerras americanas. A lo mejor luego te escribo algo al respecto. Bueno, ya tenemos a Jaime. Hola, muchas gracias y también muchas gracias por la ponencia, que está siendo súper interesante. Muchas gracias. Hola, Jaime. Sí. ¿Compartimos a Pedro como director? Justo. ¡Ah, qué bien! Sí, ya somos aquí varios. Sí, podemos hacer un club. Sí. Además, es muy buen director y muy majo. Pues lo que te quería preguntar es, bueno, algunas cosas ya las has mencionado, pero hay una que me ha parecido muy interesante al comienzo de la ponencia, que es sobre la similitud de la situación de Puerto Rico junto con otros territorios no incorporados como Guam o Samoa. Entonces, quería preguntar si, haciendo política comparada, la deriva o la situación que han tenido esos territorios pueden ayudar a anticipar cuál sería el resultado final o el estado final de Puerto Rico una vez se complete todas estas fuerzas políticas que están actuando ahora, de los referéndums que se han celebrado en la isla, el comportamiento de las administraciones estadounidenses, republicanas, demócratas, etcétera. Y luego también quería preguntar sobre la anexión de Estados Unidos, la colonización estadounidense. Sí, aunque ya se anticipó un poco que habéis conservado la identidad, pero si ha ocurrido algo parecido a lo que ocurrió en Filipinas, que también fue conquistada en el mismo año, y bueno, ahí por ejemplo en Filipinas ya no se habla prácticamente español, aunque han conservado los apellidos, etcétera. Y luego también lo último, haciendo referencia a esto, ¿cuál es la relación que se ha mantenido con España, aparte de este pequeño grupo que dices que cada vez puede ser más grande de puertorriqueños que quieren reintegrarse a España? ¿Cuál es la relación que se ha mantenido a pesar de la colonización estadounidense con España? Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Primero, los territorios. Si pueden predecir lo que va a suceder con el estatus, ¿verdad?, como le llamamos nosotros, de Puerto Rico y la relación de Puerto Rico y Estados Unidos. Sí y no. ¿Por qué? Vamos a empezar por qué sí. Bueno, porque Hawái y Alaska fueron territorios de Estados Unidos. Y en el 1959
se incorporaron como estados. ¿Por qué no? Primero, porque Hawái y Alaska no eran el mismo tipo de territorio. Eran territorios incorporados. ¿Qué quiere decir que eran incorporados? Es que eran parte de los Estados Unidos. Y desde la ordenanza del noroeste, el comienzo de la nación americana, esto es una promesa implícita de que te vas a convertir en un estado eventualmente. Los territorios no incorporados que surgen a partir de la guerra hispanoamericana, no existe ese compromiso. Así que parte de la razón de por qué no es eso. Volvemos otra vez al sí. ¿Qué ha hecho Estados Unidos en los últimos 3 casos que ha tenido que descolonizar un territorio? Bueno, las islas que obtuvo por fideicomiso durante la Segunda Guerra Mundial, Palau, la Federación de Micronesias y las Islas Marshall, todas se convirtieron en repúblicas asociadas. O sea, son países soberanos con representación en las Naciones Unidas que tienen unos pactos que delinean cuánto poder tiene Estados Unidos dentro de sus asuntos. Y han cedido ciertos poderes soberanos a los Estados Unidos. Esto ha surgido como una alternativa para Puerto Rico. El único problema es que hasta hace muy poco tenía muy pocos seguidores, porque obviamente los puertorriqueños temen que al convertirse Puerto Rico en un ente soberano aparte de los Estados Unidos, se pierda la ciudadanía. Ahora, algo que todavía aquí no se ha comenzado a hablar, pero yo voy a adelantarlo en este seminario, es que el tema de la ciudadanía de los puertorriqueños va a ser un punto de discordia con los Estados Unidos en los próximos 4 años. ¿Por qué? Porque Trump está amenazando con eliminar la ciudadanía por nacimiento. Claro, es bien difícil, porque esto está en la Constitución de Estados Unidos y él necesitaría enmendar la Constitución. O sea que no estoy seguro que lo pueda hacer, que tenga el suficiente apoyo para hacerlo. Pero hay un punto bien importante, y es que informes del Congreso de Estados Unidos, de analistas dentro del Congreso, han dicho que la ciudadanía que tienen los puertorriqueños es estatutaria, no es constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que está atada a una ley, que fue la ley Jones, la que concedió la ciudadanía en 1917. Y una ley pasada por un Congreso no puede atar a otro Congreso, y siempre puede ser revocada. Así que fácilmente él podría decir, bueno, por lo menos los puertorriqueños de este punto en adelante ya no son ciudadanos. Así que si vamos por la tendencia de Estados Unidos con sus últimos 3 casos, que fueron en los 80, y que se han ratificado, o sea, estos convenios se han vencido, pero se han reanudado indefinidamente. Yo diría que sería hacia la libre asociación, pero dado que no tiene apoyo popular, se le haría bien difícil a Estados Unidos. Miren, esto que voy a decir es un poquito controversial, no es parte del debate puertorriqueño, es como yo lo veo, pero el caso de Puerto Rico puede ser también una espina en el costado para Estados Unidos, especialmente en esta situación con China. ¿Por qué?
porque China tiene un territorio administrativo especial que se llama Hong Kong, y porque China reclama a Taiwán como una parte integral de su territorio. A mí no me sorprendería, y de hecho ya tengo evidencia que hace par de años surgió el tema allá, de que China vaya a las Naciones Unidas y diga, bueno, pero vamos a llevar esto al pleno del Congreso, que diga al pleno de la Asamblea, porque en el caso de Hong Kong es un traspaso que viene por un convenio con Gran Bretaña, y en el caso de Taiwán nunca se disolvió el vínculo legal entre las dos partes. Pero en el caso de Puerto Rico es una violación al derecho internacional actual, el cual Estados Unidos por décadas reclamó que había resuelto, y de repente empieza a decir, no, eso fue un error, es una mala interpretación. En cuanto a la cultura, es preocupante, es preocupante. Si ustedes escuchan la música popular urbana, no tanto la salsa, pero el reggaetón, van a ver que el inglés tiene una gran influencia en el español de Puerto Rico. Yo mismo me encuentro a veces un poco limitado. ¿Por qué? Porque mi educación primaria fue en Estados Unidos. Aunque el español se hablaba en mi casa, en la escuela aprendí el inglés. Y en Puerto Rico la influencia del inglés es fuerte. Y cada vez más está imperando lo que se llama un Spanglish. Además de que es un español caribeño, muy antillano, muy semejante al cubano, al dominicano, pero más influenciado por el inglés. Por un lado, ¿verdad?, es muy preocupante. Por otro lado, también vemos que cada vez más puertorriqueños dominan el inglés, y eso siempre es positivo. Ser bilingüe es positivo, por lo menos así lo veo. Ojalá yo pudiese también hablar francés y catalán y mandarín. De verdad, es mi sueño. No sé si a mis 60 años lo logre, pero ojalá. Bueno, Jaime, muchas gracias. Muy bien, ahora tenemos nuestra última Muchas gracias. Nuestra última pregunta de Rubén. Profesor, muchas gracias por su presentación. La verdad es que estuvo bastante buena, muy interesante. Yo tengo familiares en Estados Unidos, así que estos temas a los que convivimos con esta relación con el país del norte nos tocan. Así que en ese sentido muy interesante, y le agradezco la ponencia. Profesor, usted al comienzo dijo que el Partido Republicano se opone a la anexión de Puerto Rico, y yo creo que al igual que usted, que más allá de las afinidades o no culturales, yo creo que es una cuestión política. La política se trata de poder, no hay mayorías, por lo tanto no conviene. Pero ¿qué ocurre con el Partido Demócrata? ¿Cuál es la postura general del partido respecto a la situación de la isla? ¿Hay un consenso respecto a la anexión? Y si es que lo hay, ¿ha existido alguna vez una iniciativa política, digamos una ofensiva política por intentar anexar la isla, o algún tipo de iniciativa en ese sentido? Muchas gracias. Bueno, buena pregunta, Rubén, porque el Partido Demócrata ha favorecido la libre determinación, o lo que llamó Jimmy Carter, ¿verdad? Y esta ha sido la postura de Estados Unidos y del Partido Demócrata especialmente, la postura oficial de futuros alternos. O sea, Puerto Rico que decida. Y sí, han surgido proyectos en el Congreso para descolonizar a Puerto Rico. Y el Partido Demócrata
la postura que mayormente toma es la de dejar que Puerto Rico decida. Pero cuando llega, déjeme decirle que aunque desde el 1972 el Partido Republicano favorecía la anexión, cuando llegaba el momento del voto por estas medidas, el que le votaba en contra y boicoteaba los procesos era el Partido Republicano. Ellos venían aquí a recoger dinero, a recaudar fondos para sus campañas, a besar a los niños, a abrazar a las viejitas y decir, favorecemos la estadidad para Puerto Rico. Pero cuando llegaban a Washington, daban lo que le llaman en inglés un about face, o sea, daban un jirón y le votaban en contra. Ahora están siendo un poquito más honestos, más francos. Y ni Washington DC ni Puerto Rico serán estados mientras sean mayormente demócratas. Aparte del aspecto cultural, que es otro aspecto que, especialmente ahora con MAGA, no podemos obviar. O sea, hay un ánimo antihispano en Estados Unidos, un ánimo antihispano preocupante, muy preocupante. Pero, aparte de eso, vamos a decir que no existiera ese ánimo antihispano. El hecho de que Puerto Rico enviaría de 5 a 7 congresistas demócratas. Miren, todos los cuatrienios, la contienda es bien cerrada. Esto le daría una garantía al Partido Demócrata de por vida de estar en el poder en el Congreso. Sin contar con los votos electorales al colegio, a los votos al colegio electoral del presidente. Puerto Rico tiene más población que 23 estados, a pesar de que es muy pequeña. Pero son muchos. Y políticamente no le conviene al Partido Republicano aceptar un estado, uno, hispano, que obviamente sería el eje del poder hispano en Estados Unidos. Dos, o sea, todos los asuntos que tengan que ver con los hispanos van a pasar por los congresistas puertorriqueños. Dos, que le garantiza la mayoría a los demócratas. Y tres, que inclina la balanza hacia las minorías étnicas. Porque no es secreto tampoco que los puertorriqueños y los afroamericanos andan unidos. Usted lo único que tiene que hacer es aterrizar en Nueva York, aterrizar en Chicago, aterrizar en Filadelfia y va a ver lo que le quiero decir. Hay una afinidad entre los afroamericanos y los puertorriqueños. Y eso es histórico también. Y definitivamente el bloque, bueno, lo vemos en las elecciones ahora simbólicas. El 76% le votó a Cámara. Por unas razones de que el puertorriqueño por lo general es mestizo. O sea, la mayoría de nosotros, la inmensa mayoría, tenemos sangre española o europea, tenemos sangre africana y tenemos sangre taína. Y eso se muestra en las pruebas de ADN una tras otra, tras otra. Yo todavía estoy por conocer un puertorriqueño que se haya tomado una prueba de ADN que eso no haya sido así. Incluso tengo un sobrino que su papá es de ascendencia alemana, un estadounidense de ascendencia alemana. Se hace la prueba de ADN y sale que 4% de su ADN es nigeriano. Y mi hermana me llama y me pregunta, ¿qué pasó aquí?
Y yo dije, ¿tú no sabías de la abuela del bisabuelo? Que era una esclava africana. Esto es muy común en el Caribe hispano, ¿sabes? Muy común, muy común. Y creo que Adianés, incluso Camila, pueden dar fe que porque también sucede en Brasil. Y sucede en América Latina, punto. Entonces, esa diferencia sobre cómo percibimos la raza puede afectar también el balance político en Estados Unidos. Porque no tengo que decirles que Obama era muy popular en Puerto Rico. Ni que Martin Luther King, en su momento, era una figura importante para los puertorriqueños. Y que los puertorriqueños tienden a ser progresistas. Así que todos esos elementos empujan al Partido Republicano a tener que tomar una decisión que a lo mejor podría ser diferente si los puertorriqueños fueran más conservadores, si tuviesen ideas más neoliberales, pero no las tienen, así que ¿qué les puedo decir? Además de que hay que entender la historia de Puerto Rico. O sea, Puerto Rico fue sumamente pobre. Era la casa pobre del Caribe. ¿Y cómo pasa a ser la economía más fuerte de la región? Tiene mucho que ver con Luis Muñoz Marín, con Franklin Delano Roosevelt, con John Kennedy, todos progresistas. Así que eso se queda. De hecho, el Partido Estadista se llama Partido Nuevo Progresista. Definitivamente no es la fórmula que está buscando el Partido Republicano en un Estado. Gracias, Rubén. Gracias, profesor. Bueno, entonces, nada, gracias a todos por las preguntas que han sido de verdad enriquecedoras y gracias sobre todo a nuestro ponente, José Carlos, que ha dado una ponencia estupenda. Y nada, que nos vemos todos el 19 de febrero a las 16:30, horario español peninsular. Y será una ponencia también muy interesante porque Alan Granadino, de la UCM, nos hablará de la construcción europea desde el sur, o sea, de las relaciones políticas del socialismo europeo mediterráneo. Pero nuestros compañeros latinoamericanos nos han miedo de que en marzo ya volvemos a Latinoamérica. Y nada, muchas gracias otra vez y hasta febrero. Gracias, espero estar allí el 19. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, profesor José Carlos. Dos pistoleros trataron de matar a su madre con la remontada de la Casa Blanca y